Como una forma de contribuir a la sana práctica de los deportes, resaltando su protección jurídica, presentamos Deporte al Derecho. Dirige Andrés Charria. Una presentación de La Voz del Derecho. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en La Voz del Derecho, Deporte al Derecho, un programa que trata temas jurídicos deportivos. Hoy no nos acompaña Rafael Alonso desde La Coruña, que tiene una junta directiva, él es un tipo muy importante, pero nos vuelve a acompañar Santiago Aristizábal, que era el importante de 8 días. Creo que el único que no es importante acá soy yo, pero mejor. Santiago, buenos días. Doctor Andrés, siempre bien ponderado, qué gusto saludarlo nuevamente. Saludo extensivo para todos nuestros oyentes / televidentes. Me cambió la familia, hombre, como que Aristizábal. No. Llevamos ya un tiempo compartiendo mi doc. No, es que yo, ¿Santiago qué es? Para pedir disculpas. No se preocupe, Santiago Cavit. Y bueno, Santiago, estar acá nuevamente. Soy muy malo por el apellido, Santiago. Es Santiago Cavit. Santiago es abogado deportivo muy competente. Me lo he cruzado siempre al lado, no al frente, cosa que agradezco. Hemos llevado unos casos complicadísimos ante el Tribunal Arbitral del Deporte y por eso tuve el gusto de que nos acompañara acá. Santiago, tengo una pregunta porque me la han hecho. Yo tengo la respuesta mía, pero quiero la respuesta no mía. Me dicen que hay un jugador del Cali que firmó un precontrato con el Medellín. Y quiero que nos hables, antes de seguir con nuestro tema de justa causa, quiero que nos hables de los precontratos. O si existen. Yo digo que no existen, pero bueno. Eso yo sé que no estaba preparado, pero hablemos de los precontratos. Yo soy de esa línea. O sea, para mí eso no es contrato, no es contrato. Nunca he sido muy amigo de esa clasificación ahí grisácea. Es un tema que sí lo ha trabajado FIFA. Digamos que para conceptualizarlo podríamos decir que puede ser un documento pues, donde las partes determinan al menos las condiciones esenciales de un contrato laboral y pues que bien sea condicionándolo bajo cualquier factor que se les ocurra de causarse las condiciones, pues tendrán vigencia, ¿no? Digamos que es un documento que pretende tener efectos futuros, pero es que realmente eso no es un precontrato, es un contrato. Y la jurisprudencia, bien sea de la FIFA o del TAS en este caso, pues han dicho que así sea una oferta que se acepte, pero si esa oferta tiene los elementos esenciales del negocio o del contrato de trabajo, ya ahí se configura un contrato. Entonces, de lo del precontrato no lo veo yo muy claro. ¿Hay contrato o no hay contrato? Y en este caso el jugador del Medellín tiene contrato. El jugador del Cali que va para el Medellín, no vamos a dar el nombre, pero tiene contrato. Listo. Bueno, el programa pasado habíamos hablado con Rafa de la justa causa y empezamos a enmarcarla mucho en el tema del fútbol. ¿Qué pasa si, bueno, hablamos de justa causa deportiva y un tema de derecho efectivo al trabajo o derecho, en España se llama a la ocupación efectiva? ¿Qué pasa si el jugador no entrena? Pero todavía no hemos entrado a hablar de justas causas punto a punto. Todo este programa, toda esta serie de programas viene porque hay un laudo muy interesante, muchísimo, aunque es más de procedimiento que el tema del incumplimiento del contrato por un jugador que durante mucho tiempo no pudo bajar de peso. Jugador que lo llamaron a descargos, jugador que no fue a descargos, que fue a descargos, pero que no hizo mucho. Pero de todos modos estamos en Colombia, pero al final uno se da cuenta que funciona igual en todos lados. En este laudo tocan legislación española, reglamentación FIFA y legislación suiza, y al final las respuestas son las mismas. Puede tener unas diferencias en tema de días, en tema de montos, pero pues es que el sentido común sí es el mismo en Suiza, en España y aún en Colombia. Pero yo quería hablar, Santiago, un poco de el código sustantivo del trabajo. Claro, siempre lo vamos a mirar desde el fútbol, la justa causa, el contrato de trabajo, cómo se termina, porque me parece que es interesante hablar primero de deporte, después hablamos de la legislación local, que siempre lo hemos hablado, y al final, ya con Rafa, vamos a empezar a hilar
todos esos para hablar de justa causa. ¿Está bien? Bueno, no, hablamos de las formas de terminación primero genéricas o nos enfocamos en justa causa, porque también es importante establecer que pues, un contrato tiene muchas modalidades de terminarse, no todas ellas críticas, ¿cierto? Hablemos de las causas de terminación. Exactamente, expiración del plazo, mutuo acuerdo. Bueno, usted ya tocaron varias en la sesión pasada para que no repitamos. Ahora, aquí en Colombia, en el Código Sustantivo del Trabajo, hay una serie de justas causas que están determinadas como tales que de acontecer, pues facultan, ojo que hay justas causas para ambos lados, ¿cierto? Para el empleador, para en este caso el equipo de fútbol terminar el contrato, e igualmente para el trabajador hacer lo propio. Entonces, hay unas que ya están determinadas, no son muy amplias, evidentemente no abarca pues todo el universo de posibilidades que puede devenir en una justa causa. Por ejemplo, están consignadas todas en el artículo 62 del Código. Una dice, para el empleador, por ejemplo, el haber sufrido engaño por parte del trabajador mediante la presentación de certificados falsos para su admisión. Bueno, un ejemplo, todo acto de violencia, injuria, malos tratamientos o grave indisciplina. Bueno, eso son unos ejemplos de justas causas. Y también, por ejemplo, este que me parece muy curioso, recordemos de pronto inclusive para las personas de otros países que nos ven, que es que este Código Sustantivo del Trabajo, una norma de muchos años, casi 60 años, entonces conserva una redacción que hoy en día puede parecer algo anacrónica. Por ejemplo, todo vicio del trabajador que perturbe la disciplina del establecimiento. Bueno, ¿qué es eso a la luz de nuestra realidad actual? Lo mismo por parte del trabajador. Ejemplo, haber sufrido engaño por parte del empleador respecto a las condiciones de trabajo. En general, unas que están enunciadas que legalmente son justa causa. Luego también el Código Sustantivo del Trabajo tiene unas obligaciones especiales de los trabajadores, unas prohibiciones también especiales para los trabajadores que de incumplir las primeras o de incurrir en las segundas de una manera grave, pues también implicarían una justa causa para terminar. ¿Cuál es el problema? Espérate, yo quiero terminar ahí, yo quiero hacer una pausa. Yo he convivido con muchísimos laboralistas y gran parte de mis amigos y de mi colegaje tiene que ver con laboralistas. Y hay un tema que es muy, muy interesante y es que normalmente un trabajador tiene una posición muy frágil en una empresa y realmente que lo despidan es muy fácil por las justas causas que hay allí. Y el tema del vicio, en Colombia se mete vicio, pero diciendo... Cualquier falta en la que se vea enfrentado un trabajador, pues es justa causa de despido y normalmente lo despiden. Pero en el fútbol no. Y yo tengo una historia, no puedo dar ni clubes ya siquiera, pero hubo 2 jugadores que en una presentación de indumentaria tuvieron a bien robarse unos guayos. Y el presidente los quería votar. Obviamente al final no los pudo votar porque... despedir a 2 jugadores implica perder una suma importante, dejar de recibir una suma importante o por lo menos perder la expectativa de recibirla. La realidad, Santiago, y tú me corriges, es que a los jugadores no los despiden. Es muy difícil. Algunos jugadores especiales que tienen muy poco, les queda muy poco contrato de trabajo y que ya tienen cierta... Pero uno oye tipos como Balotelli, como Ronaldinho, como Tevez, como Dairo, jugadores muy buenos que incurrían en toda clase de justas causas para dar por terminado el contrato de trabajo, pero que al final los clubes, teniendo justa causa, le seguían pagando porque despedir a un tipo como Ronaldinho porque llegaba con tragos al entrenamiento, pero que hacía 4 goles y que acompañó a Messi en un buen tiempo, pues no tiene sentido. Entonces, para seguir ahorita, Santiago, y eso lo comento, es muy difícil que un jugador de fútbol lo despidan. Al final lo que hacen es que algún arreglo hacen y lo transfieren, lo prestan, lo venden, pero realmente todas estas justas causas pues no se esgrimen en el fútbol. Sí, tiene que ser o un evento muy grave o ya una situación
de mucho tiempo, bastante persistente para que se opte por esa vía, o pues que se trate de un jugador pues, cuya desvinculación no represente tampoco un perjuicio importante para el club, pero como usted lo dice, no es lo normal que haya justas o que se terminen los contratos mientras estén vigentes, ¿no? En su periodo de ejecución. Se opta más, en este caso en el fútbol, eso sí, de pues hacer lo que ustedes comentaban en el programa pasado, que es algo que siempre es muy importante tenerlo en cuenta, es lo de la última ratio, ¿no? Siempre pues tratar de ver que podemos agotar los mecanismos disciplinarios que tienen los clubes para, pues primero, es decir, preconstituir también esas justas causas y como darle la oportunidad al jugador de que se replantee y enviar un mensaje al plantel también que le diga, venga, esto aquí no lo vamos a tolerar. Pero sí suelen los clubes agotar primero unos pasos previos. Pues lo que pasa es que despedir un jugador y más en Colombia, despedir un jugador que le puede representar a un club 2-3 millones de dólares, pues es muy costoso. Sí, eso no se puede dar uno ese lujo. Bueno, pero sigamos con las justas causas, Código Sustantivo del Trabajo. Perfecto, entonces estamos hablando de unas justas causas determinadas, luego hay unas obligaciones especiales, esto ya mirándolo más desde la perspectiva de la empresa, unas obligaciones especiales que tiene que cumplir el trabajador y unas prohibiciones también especiales en las que no puede incurrir el trabajador. Entonces, por ejemplo, una obligación especial, se la leo aquí, guardar rigurosamente la moral en las relaciones con sus superiores y compañeros. Vuelvo, digo, eso es una redacción muy antigua. Se supone que es una obligación especial. Estas están consignadas en el artículo 58 del Código Sustantivo del Trabajo. Luego está, por ejemplo, unas prohibiciones especiales. Le leo una aquí que dice conservar armas de cualquier clase en el sitio de trabajo, con excepción obviamente de quienes tengan autorización legal. Claro. Faltar al trabajo sin justa causa. Entonces aquí es muy importante también empezar a diferenciar los supuestos. Entonces, recapitulamos, hay unas justas causas consagradas en la ley que de acontecer pues ya autorizan bien sea trabajador o empleador a terminar el contrato con las consecuencias indemnizatorias pues que se puedan causar. Luego de incumplir las obligaciones especiales o de incurrir en esas prohibiciones especiales de manera grave, y ahí es donde está el aspecto y el meollo, y es para que se configure una justa causa por incumplir las obligaciones o incurrir en las prohibiciones, debe ser una conducta grave. Entonces, ¿quién define lo grave? Desde las situaciones que están contempladas en la ley, pues el juez de la República, ¿cierto? El juez es el que puede determinar en principio si esa gravedad se dio o no, si existió proporcionalidad o no. Entonces, pues ya aterrizando esto a la realidad, y aquí no solo del fútbol, creo que esto es extrapolable a cualquier empresa, cualquier sector económico, y es que siempre es muy importante, para mí imprescindible, a través del contrato de trabajo y especialmente a través del reglamento interno de trabajo, que es un instrumento que tenemos aquí en Colombia. Y que hace parte del contrato de trabajo. Y que hace parte del contrato de trabajo. Claro. Y integra el contrato y que lo tienen que tener acá en Colombia las empresas con más de 5 trabajadores, donde usted, pues, entre otras cuestiones inherentes a la relación laboral, pues debe contemplar una escala de faltas y sanciones, una graduación de faltas, porque eso es lo que le permite a usted cumplir con ese principio de tipicidad, ¿cierto? Sobre todo para aplicar sanciones. Es decir, antes de, si yo voy a sancionar, te voy a suspender, te voy a poner una multa, se supone que yo eso lo debo tener contemplado previamente en el reglamento interno de trabajo, y en base a la graduación de las faltas, pues también tiene que estar ahí consignado. Entonces ya, y especialmente en el fútbol, es labor nuestra determinar lo mejor que se pueda. Yo siempre digo pues que vacíos nos quedarán siempre, pero conforme a la realidad de nuestro sector del fútbol, es ya tipificar todas esas conductas en el reglamento interno de trabajo especialmente, ver qué se considera grave, establecer muy bien qué comportamientos implican justa causa o no,
Y algo muy importante también, Andrés, y es que yo veo que hay alguna confusión. Terminar un contrato con justa causa no es una sanción disciplinaria. No. A menos que usted lo tenga así consagrado en su reglamento, cuestión que yo no la recomiendo. Es decir, a mí la ley no me obliga, esto en teoría, yo para despedir a un trabajador con justa causa, viéndolo desde el empleador, porque creo que es un poco más crítico cuando el empleador es quien termina, porque es más complicado, se supone que el trabajador tiene esa libertad, en el fútbol no es tan así, pero entonces, desde esa perspectiva, si yo veo una justa causa que se configuró, un comportamiento que para mí, pues no cabe duda que ese contrato se tiene que terminar, yo no tengo que hacer nada previo. Vuelvo y digo, en teoría, cuando el tema es muy claro. Obvio, cuando hablamos de conductas que, bueno, esto, la gravedad ahí sabemos o no, bueno, hagamos un disciplinario, sancionemos primero y la próxima ya sí termino. Pero no es sanción disciplinaria y por ende no es práctico que en los reglamentos internos de trabajo, como los he visto muchas veces, inclusive en el fútbol, estipular la terminación con justa causa como una sanción, porque eso sí te obligaría, a pesar de la evidencia, a iniciar un proceso disciplinario con todas las garantías inherentes al mismo para poder terminar con justa causa. Entonces, importante también distinguir lo que es sanción disciplinaria de justa causa, Andrés. Claro, lo que pasa, Santiago, es que muchas veces, después del proceso disciplinario, se decide terminar el contrato de trabajo. Es decir, un proceso disciplinario, aunque muchas empresas consideran lo contrario, no es un requisito previo para despedir a un trabajador. No lo es. Pero sí es bueno. Muy recomendable muchas veces. Sí es bueno hacer bien los procesos disciplinarios porque se puede ir configurando la justa causa. Y me gusta mucho el caso de, creo que se llama Ñañé Gnagne, el jugador, así se llama, el jugador francés. Me gusta mucho que el Sevilla, en este caso, sí agotó, y en eso FIFA es muy puntual, sí realizó los procesos disciplinarios. No le dijo al jugador, usted está gordo, lo despido 3 veces, porque acá dice, no, con 3 llamadas de atención ya lo podemos despedir. No. Y en eso hay que ser muy claros. Y en eso la jurisprudencia laboral colombiana es clarísima. El proceso disciplinario es un proceso que le permite a las partes, bien sea recomponer la relación laboral, bien sea, si la situación es grave, despedir. Pero viene un tema a mí que me parece que es fundamental y es el tema del proceso disciplinario. Ya lo vamos a hablar, lo dejo en el tintero, pero sigamos con las justas causas. ¿Se fue Santiago? Perdón, ahí ya podríamos tocar unas justas causas más del fútbol, que claro, de pronto en otra empresa, en otro negocio no lo serían tal, pero en el fútbol sí. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con, pues usted lo mencionó, estado físico del jugador, es decir, conductas que atenten contra el mantenimiento de un buen estado físico. He visto que en algunos contratos o hasta en los reglamentos o inclusive códigos disciplinarios, lo que pasa es que los códigos disciplinarios en los clubes me parece que no es que sean de mucha utilidad, pero se pone, por ejemplo, mantener o no exceder cierto porcentaje de grasa, por ejemplo, o es decir, no presentarse a una concentración en estado de embriaguez, algo que de pronto en otra empresa se podría tolerar. De hecho, jurisprudencialmente hoy habría que tolerar cosas como esas. En el fútbol el margen de tolerancia no es tan así. El tema del dopaje, ese sí, que es un aspecto muy sensible, muy propio del fútbol, pero que también vamos a lo mismo, hay que definirlo bien, porque, a ver, primero, dopaje son muchas cosas, ¿cierto? Dopaje no es solo eso pues usted la presencia sabe, de la sustancia prohibida. Tema, pero no es solo la presencia de una sustancia, ¿cierto? Hay muchas conductas que lo constituyen, pero si es presencia, entonces la justa causa es solo la notificación del resultado analítico adverso, es una sentencia, basta con una sentencia, así sea de primera instancia, pero que supere un tiempo, tiene que haber una decisión ejecutoriada para que se configure la justa causa. Entonces hay aspectos
que también en la práctica y a través de estos instrumentos, contrato de trabajo, reglamento interno, pues tendríamos que empezar a definir. El tema de llegar tarde aquí, pues en todas las empresas es grave, en el fútbol pues es mucho más porque implica llegar tarde a un entrenamiento, te perdes pues esa sincronía con el equipo, tema del consumo de estupefacientes o de drogas muy ligado al tema del dopaje, también acá tiene un tratamiento mucho más estricto. El tema de poner en práctica o llevar a cabo actividades pues que pongan en peligro la salud del jugador. Es decir, por ejemplo, los futbolistas se supone que no deben montar a caballo, no deben esquiar, que no deben montar en moto, ¿cierto? Claro. Que no deben montar en bicicleta, practicar boxeo, artes marciales. Entonces, incurrir en esas prohibiciones, hombre, podría también ser una justa causa para terminar el contrato, o al menos para una sanción disciplinaria. Entonces ya hay unos comportamientos muy propios del fútbol, conductas muy particulares, que también, ojo que aquí estamos abordando primero empleador hacia trabajador, digamos, es lo más difícil o lo que legalmente... Pues, lo que más se hace. Sí, claro, pero que también es lo más, o sea, no son las decisiones más fáciles de tomar muchas veces. Tienes que tener un amparo legal bastante preciso. Entonces ahí tenemos todo lo que tiene que ver con justas causas muy particulares, pero como lo decía Andrés, ese tema en el fútbol, paradójicamente, si bien es más exigente, también es más sujeto de tolerancia, porque venga, pues despedir un trabajador es perder un activo importante. Entonces eso sería como un panorama, no sé si hemos sido claro, Andrés, si hemos ido también pues por la línea. A ver, dígame. Lo que pasa es que despedir un jugador tiene varios problemas, varios componentes. El primero es que no es tan fácilmente reemplazable. Yo sé que suena casi que terrible, pero reemplazar un cajero o reemplazar un presidente de banco es mucho más sencillo que reemplazar un jugador que cumple una función, un buen jugador. Lo primero es eso, no es tan fácil. Es decir, si despedimos al presidente de Nutresa, porque cambiaron, pues lo buscamos, habrá firmas especializadas y aparece relativamente rápido, es un tema de dinero. Lo segundo es que si yo despido a un jugador durante mi campeonato, no lo puedo reemplazar, así lo tenga, porque no lo puedo inscribir. Entonces, ese es el segundo problema. Entonces, despedir a un jugador, hoy, por ejemplo, que estamos en febrero en este programa, que ya el torneo está caminando, si lo despido hoy, no voy a poder llenar, así supongamos que lo puedo reemplazar, no voy a poder reemplazar hoy porque no puedo inscribir al jugador. Y lo tercero es que en una justicia, la FIFA y la justicia de FIFA, la justicia inclusive del Tribunal Arbitral del Deporte y la justicia ordinaria colombiana, que es abiertamente patronal, pro trabajador, los riesgos de pagar unas indemnizaciones altas están, pero además en el fútbol los riesgos de tener una sanción deportiva, que lo vamos a hablar después con Rafa, son mayores. Entonces, todas esas justas causas que nos da el Código Sustantivo de Trabajo, que podemos poner en el Reglamento Interno de Trabajo, no se usan. Volvamos al caso de llegar con tragos. Ronaldinho llegaba con tragos. Conté la historia en el programa pasado que el técnico, no me acuerdo quién era, si Rijkaard o Van Gaal, le decía al presidente, por favor despida a Ronaldinho, que siempre llega tarde porque ha estado de parranda la noche anterior. Y un día llegó y dijo, por favor despida lo que llegó a tiempo. Entonces le dije, pero ¿cómo así que llegó a tiempo al entreno? Sí, es que salió de la discoteca directamente para el entrenamiento. A Ronaldinho por dos razones no se le podría haber despedido así llegara con tragos. Uno, porque era muy bueno. Dos, porque se perdía la posibilidad de transferirlo y ganar dinero. Y tres, pues porque además no lo podían despedir en mitad de torneo porque ¿cómo reemplazaban a semejante jugador? Entonces sí, claro, la justa causa está. La justa causa está. Es evidente. Pero ¿quién le va a decir a Ronaldinho que llegue duchado y afeitado y acostado la noche anterior a las 8 de la noche? De pronto rinde más. Yo no sé si eso sea cierto. Ojalá podamos buscar acá alguien que sepa educación física, pero de pronto rinde más y no lo vamos a despedir. Entonces, obviamente, toda la directiva del Barcelona le decía, pues señor, y normalmente puede ocurrir, primero se iría usted que el señor Ronaldinho. Entonces, estas justas causas
A mí me parece que en teoría son muy interesantes y sirven para el resto de las disciplinas, para el resto de los contratos de trabajo. Pero para un contrato de trabajo de un jugador profesional de fútbol, no Ronaldinho, no los buenísimos, un jugador más o menos normal es muy difícil que se esgrima. Salvo, como dijo Santiago, o que se trate de jugadores que ya tienen cierta edad y que les queda muy poco tiempo en el contrato de trabajo y ahí el club se la juega y dice, pues vamos a un juicio y vemos a ver si tenemos que pagar una indemnización. Que el jugador esté en préstamo, que fue lo que le pasó a Dairo en Nacional, entonces le termina la justa causa y lo devuelven al club que se lo había prestado, o porque ya es una situación tan grave que pues que no puede estar en el club. Pero aún así prefieren dejarlo sin entrenar, sin jugar y lo transfieren. Quiero hacer un paréntesis también en el tema de dopaje. Para mí, la justa causa por dopaje es cuando la sanción ya está en firme, no se demora tanto como un proceso penal y el jugador, sobre todo que es que son 4 años, mínimo 2, y un jugador con 2 años sin poder jugar al fútbol por una sanción disciplinaria muy especial, que esta sí cumple con todos los trámites, en teoría cumple con todos los trámites disciplinarios, pues ahí sí hay una justa causa. Pero terminando esto, es que, y a uno siempre se lo dicen, es que voy a despedir a ese jugador. O siempre oye en la prensa, es que a tal jugador lo van a despedir porque llegó borracho, porque no llegó, porque se quedó dormido en el entrenamiento. Hubo uno que se quedó dormido en una camilla, a ese sí lo despidieron precisamente porque ya le quedaba muy poco tiempo de contrato y porque pues la justa causa estaba allí y no lo vendieron, el jugador acabó en Islandia en otros problemas, pero normalmente al jugador no se le despide. Entonces, y es lo que yo le digo a mis clientes a veces, ¿para qué ponen? Creo que un contrato de trabajo de los que yo he visto puede tener más de 60 justas causas para dar por terminado el contrato de trabajo por parte del club. Revelar los secretos del club. Entonces a mí me decían, si el jugador le dice a la prensa que van a jugar 4-4-2, ¿eso será una justa causa? Depende también cómo esté redactada, pero legalmente sí está esa obligación de confidencialidad, ¿cierto? El tema es que la ley te dice, venga, tiene que ser un incumplimiento grave. Entonces, ¿qué es grave? Bueno, ahí ya dependería pues de las circunstancias propias del caso. Pero ahí es donde es muy importante, y yo vuelvo al tema de limitar en los contratos y en los reglamentos, resulta esencial, porque es que esa es la tipificación, es decir, el empleador tiene unos mínimos de ley, unos parámetros de ley que debe cumplir, pero es su responsabilidad estructurar como ese régimen disciplinario, si se quiere, y ahí es donde establece qué es grave, qué es leve, qué es levísimo. Bueno, si vamos a utilizar esas escalas. Hay una justa causa, Andrés, que a mí me parece muy, muy interesante, que en Colombia inclusive tiene un procedimiento especial y que en el fútbol se ha tratado mucho, y es el tema del bajo rendimiento. El bajo rendimiento puede ser una justa causa para terminar el contrato de trabajo por parte del empleador. En Colombia la ley te obliga a seguir un procedimiento previo de dar un aviso, como alertarlo, hey, no estás cumpliendo, indicarle pues en qué no está cumpliendo lo más objetivo posible, y tiene también un análisis comparativo con otro trabajador, según la ley, que haga como unas funciones similares o unas funciones análogas. Le pregunto yo a usted, ¿qué tan viable es en el fútbol hacer eso? Porque no sé, pero hasta ahora a mí yo no he visto siquiera a alguien que lo haya intentado, porque el fútbol, hacer un deporte colectivo, un deporte de conjunto, es muy difícil identificar, bueno, otras veces es muy fácil, pero es muy difícil identificar si un jugador no lo está haciendo bien por su rendimiento, por su cuidado, o es porque el equipo, esa estructura en la que juegan, no le permite desempeñarse bien. ¿Qué es rendir mal? O sea, entrenarse mal o solo jugar un partido mal. Entonces, ¿qué pasa si el jugador se entrena bien? En el fútbol, ¿qué tan viable sería estructurar eso como justa causa? Por rendimiento. A mí FIFA me ha dado pistas. Normalmente yo he defendido a los jugadores que los despiden por bajo rendimiento. Ya no lo hacen. Pues que yo ya llevo 20 años en este recorrido. Y normalmente los despedían y le decían, le terminamos su contrato de trabajo porque realmente era por bajo rendimiento. FIFA siempre dice que no puede ser una decisión puramente potestativa. ¿Qué es lo que dice FIFA? El bajo rendimiento, de hecho lo insinúa, yo tengo 2 fallos, dice, el bajo rendimiento puede ser posible,
no lo estamos negando. Y no habla ni siquiera del tema de que es un deporte de conjunto. Yo lo hablamos con Rafa el programa pasado. Un arquero que sale estrella, que sale figura, y acá ha pasado no mucho. Y ya si no voy a decir mentiras, no ha sido en el América. Yo me acuerdo de uno, Landauro, que le metieron 6 y que salió figura a la cancha. Un arquero que le meten 6 goles en un partido y que sale estrella no hay bajo rendimiento. Pero volviendo a lo que me decía FIFA dice mire, es posible que exista el bajo rendimiento. No lo vamos a negar. Lo que pasa es que no puede ser una decisión puramente potestativa del club. Y lo que dice es, para que se pudiese configurar un bajo rendimiento, se tendría que hacer un disciplinario, o por lo menos tenía que haber la posibilidad de que el jugador de manera jugador, sindicato y club, patronal y los trabajadores pudiera refutar, y sobre todo que se pudiera hacer un proceso donde se pudiera probar es que todos esos condicionales que el jugador efectivamente está en bajo rendimiento. Lo que pasa es que no tiene sentido porque, repito, y lo hemos dicho, pues estos son 11. Hay bajos rendimientos más fáciles de medir, por ejemplo en el béisbol, donde hay unas estadísticas muy claras que si bien es un deporte de equipo, son actuaciones individuales. Acá no, el bajo rendimiento en el Código Sustantivo de Trabajo y en Derecho Laboral puro y duro, pues hay que llamar al trabajador, hay que decirle cuál sería la labor adecuada en una posición como la de él, y había que llamarlo a la reflexión, llamémoslo así. Es muy difícil, eso no se utiliza. En el fútbol es todavía más difícil. Yo no la esgrimiría nunca. Sí, es muy compleja. Inclusive, aquí lo tengo, se requerirá al trabajador 2 veces. Sí. O sea, 2 veces hay que requerirlo, mediando al menos 8 días de lapso pues entre ambos requerimientos. Entonces dice, si los hechos anteriores el empleador considera que aún subsiste el deficiente rendimiento, presentará un cuadro comparativo de rendimiento promedio en actividades análogas. Bueno, ¿qué sería una actividad? Un lateral con un lateral, tiene que ser exactamente la misma posición. Si es un centrocampista, entonces si es un mediocentro, pero el otro es un interior, que ya hoy en día pues esa nomenclatura es muy diversa, y que presente unos descargos, bueno, en fin, eso es, y en el fútbol, imposible, o sea, al menos con ese procedimiento que tiene la ley colombiana, muy complicado, pero digo, sería hasta interesante en algún momento intentarlo, no sé quién sea el conejillo, a ver un juez cómo lo ve, porque es que Andrés, y nosotros que trabajamos con equipos de fútbol, es que a veces uno dice, venga, este no tendría por qué estar aquí, este jugador no tendría por qué, o sea, debería ser una justa causa súper evidente, pero encontramos, como es la parte débil, no podemos simplemente decir, usted juega muy mal, lo está haciendo mal. Pero estamos hablando de ciencia ficción y yo quiero hablar de realidad. Ya dijimos que a los jugadores no los votan, pero viene la justa causa, viene la justa causa que esgrime el trabajador. Exactamente. Y la primera justa causa pues es incumplimiento de contrato, y normalmente es el no pago de salarios. Pero hablemos de la justa causa en el Código Sustantivo de Trabajo, Santiago. Sí, también hay unas justas causas pues que obviamente puede invocar el trabajador, ya pues cambiando de perspectiva. De hecho están en el mismo artículo 62 del Código, a partir del literal B. Entonces, por ejemplo, dice, de todo acto de violencia, malos tratamientos o amenazas graves inferidas por el empleado. Entonces, en el caso del fútbol, un técnico, de pronto hay entrenadores técnicos que conocemos. Y hace poquito tuvimos uno, pero bueno, que su trato es deleznable, o sea, no tiene ningún tipo de tacto con el jugador, los tratan muy mal. ¿Eso podría ser una justa causa para el trabajador? Totalmente. Bueno, totalmente. ¿Quién sabe? Lo que pasa, Andrés, es que acá también el mismo trabajador, como se dice que es que el fútbol es como intocable, y usted lo ve en los equipos de fútbol, un mundo es parte administrativa, lo que funciona como cualquier empresa, pero lo que es en el camerino, eso es otra isla, ¿no? Eso como que rigen otras cosas allá, los famosos códigos. Entonces no está bien. O de pronto el jugador siente que pierde un poco de testosterona cuando se queja del entrenador porque lo regañó, porque le dijo tal cosa, porque lo insultó.
esos famosos códigos del fútbol y del camerino son un tapadero de potenciales justas causas impresionantes, pero ese tipo de cosas no se suelen revelar. Se pueden esgrimir y se pueden esgrimir y ahí lo que dice FIFA siempre y lo que va a decir cualquier juez es el que alega prueba, pero 2 o 3 videos de esos técnicos que dicen que es que yo soy así porque soy santanderiano, son justa causa, es clarísimo. Pero sigamos, malos tratos, ese está. Podría ser. Malos tratos, dice cualquier acto del empleador o de sus representantes que induzca al trabajador a cometer un acto ilícito o contrario a sus convicciones, dice, políticas o religiosas. Bueno. Jugar los domingos. Sí. ¿Hubo algún jugador que dijo que no podía jugar los domingos? No me acuerdo cuál. Johan Volantén, cuando vino a jugar Águilas, creo que Águilas estaba en Itagüí todavía, que dijo, yo vengo, pero no, eran los sábados. Y casi todos los partidos eran los sábados. Casi todos los que le programaron eran los sábados. Pero, por ejemplo, si hay un jugador que es judío o un jugador musulmán y lo obligan a ir a una misa católica, sí, que es muy normal que se haga, ¿sería justa causa o no? Yo creo que sí. Bueno, pero se podría configurar. Hablando de eso, claro, no es acá, pero en Inglaterra, sobre todo, cuando los jugadores musulmanes guardan el Ramadán, tienen todo un procedimiento para cuidar a estos jugadores que no pueden comer durante el día, para que puedan entrenar. Yo me acuerdo del caso de Salah y de Mané en Liverpool y hicieron una crónica y eso es lo que es evidente, lo que se debe hacer. Si usted guarda Ramadán, luego podemos decir, no, usted tiene que comer en las horas del club y porque es que además usted es mi trabajador. No, hay unas creencias que hay que seguir y acá sería lo mismo. Lo que pasa es que las partes tienen que ceder. Seguramente estos dijeron, sí, vamos a entrenar y vamos a seguir sus reglas, pero nosotros seguimos nuestro credo religioso. El de la misa y eso, y ahorita que hay tanto jugador tan creyente, pues hay que mirarlo caso a caso también. Sigamos con las otras justas causas porque quiero la consecuencia. Claro, dice la exigencia del empleador sin razones válidas de la prestación de un servicio distinto o en lugares diversos de aquel para el cual se le contrató. Esto también es muy problemático y bueno, también se da mucho con los técnicos. Por ejemplo, si yo no preveo, que ahí donde el diseño contractual es muy importante, porque entonces si yo contrato a alguien y lo contraté como un entrenador del equipo profesional, quiero prescindir de él, pero no como empleado, sino como del equipo profesional, sí, pero lo quiero mandar, no sé, para la sub-20, para una categoría inferior. Entonces, si yo no pongo eso bien en el contrato, me podrían aplicar esa, porque venga, es que esto es un servicio, pues podría argumentar, en ese caso el entrenador, es un servicio distinto. Yo no vine aquí para entrenar la sub-20, yo vine aquí para trabajar con el equipo profesional, y si no estoy con el equipo profesional, pues tengo justa causa porque no estoy obligado a hacerlo. Entonces son situaciones que también, si no se complementan desde lo reglamentario y lo contractual, pueden también ser bastante críticas. Por ejemplo, el jugador, que es el caso típico y la pregunta típica, un jugador que tiene contrato, algo tocaron ustedes en el programa pasado, que tiene contrato pero no se inscribe, bueno, lo de la ocupación efectiva, venga, ¿qué tanto es? ¿Es un servicio distinto? Yo vine aquí fue para jugar oficialmente, para que usted me inscriba. Claro. Entonces, el hecho de solo entrenar es un servicio distinto, puede caer ahí, justa causa. Entonces ahí, repito, si no se acompaña de una buena redacción contractual o reglamentaria, podemos también tener problemas por eso. Creo que ahí ya las describimos todas y bueno, está cualquier violación grave a las prohibiciones u obligaciones que también tiene el empleador, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, una obligación especial que tiene el empleador, poner a disposición de los trabajadores los instrumentos adecuados y las materias primas necesarias para la realización de labores. Pues, esa pregunta siempre la he hecho yo. ¿Es obligación de los clubes darle los guayos o los botines a los jugadores o no? Yo creo que sí. Pero se supone, claro, porque está la obligación también de tener dotación. Claro. Y ahora, no, ¿qué hago con eso? No está el equipo obligado a dar
los más caros, los de la mejor marca, porque eso también es otra cosa, no hay unas condiciones de idoneidad específicas. Las buenas, pero no las mejores. Unos buenos exactamente, guayos, unos buenos y que sean acordes, obviamente, o sea, si jugamos en grama sintética, en una grama natural, no te puedo dar unos tenis guayos, te tengo que dar guayos con taches porque no es idóneo el otro. Ahora, puede ser de cualquier marca o unos que yo mandé a hacer con algún proveedor que tenga. ¿Qué otras obligaciones especiales tiene la empresa? Temas de indumentaria es muy importante. Yo tengo un jugador que estuvo en Europa y que le dieron un Audi, pero a la esposa le gustaba más el BM y salió en BM y tuvo unos problemas grandes. Pero pues en general son todas las obligaciones que hay. Pero ¿cuál es la consecuencia? Es decir, si el club invoca una justa causa para despedir al jugador, pues lo despide y no le paga ninguna indemnización. Ya será el juez o la Cámara de Resolución de Disputas o el Tribunal Arbitral de Deporte que falle, pero ¿cuál es la consecuencia de que el jugador termine sin justa causa el contrato de trabajo? Sin justa causa. Sin justa causa. Sin justa causa, con justa causa. Eso ya por eso, que termine con justa causa y que el club la termine sin justa causa. ¿Cuál es la consecuencia? Entonces hay lo mismo, y es importante, Andrés, eso, porque es decir, siempre desde la otra perspectiva es la consecuencia contraria. ¿A qué me refiero? Entonces, si un empleado, en este caso el jugador, termina el contrato con justa causa, se producen los mismos efectos de que el empleador le haya terminado sin justa causa el contrato. Es decir, te vienen también unas consecuencias indemnizatorias. Entonces, si yo termino el contrato con justa causa, tengo derecho a recibir una indemnización, como si me hubieran terminado el contrato sin justa causa. Exacto. Se causa lo mismo. Y lo mismo, si el club le termina el contrato al jugador con justa causa, tiene derecho a percibir una indemnización como si el jugador hubiera terminado sin justa causa el contrato. Entonces, esas son las consecuencias indemnizatorias y prestacionales de escoger por una u otra vía. Y también aquí hay un tema, Andrés, que hay una diferencia que puede ser sutil y que no se nos pase, y es que pues, se supone que hoy en día el trabajador pues, ya no tiene que emitir ningún tipo de preaviso, ni cuando quiera renunciar intempestivamente. ¿Qué pasa? Aún en evento de justas causas, desde la perspectiva de la empresa, desde el equipo de fútbol, el empleador, hay unas causales en las que yo tengo que dar un preaviso de 15 días. Por ejemplo, si logro configurar la del rendimiento deficiente, se supone que tengo que dar ese preaviso. Y la ley me lo dice en los casos de los numerales 9 a 15 de este artículo, para la terminación del contrato, el empleador deberá dar aviso al trabajador con anticipación no menor de 15 días. Entonces, ¿cuál otra está entre la 9 y la 15 que contempla el artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo? Esa de todo vicio del trabajador que perturbe, le tengo que decir, mire, usted tiene un vicio que me perturba, en 15 días se va de aquí. Eso es lo que tendría que hacer. Hay otra, ineptitud del trabajador. Bueno, hay unas en las que a pesar de la configuración de esa justa causa, yo tengo que emitir un preaviso. Y la ausencia de ese preaviso, esto ya lo hemos dicho mucho, esto en el fútbol adquiere también otro tinte, pero en teoría, a pesar de evidenciar unas causales para terminar, no lo puedo hacer tampoco inmediatamente como empleador, cosa que sí puede hacer el trabajador. Entonces, hay una menor flexibilidad por parte de la empresa siempre para terminar el contrato laboral. Exacto. Teóricamente, ¿no? Al menos desde lo que está en la ley. En fútbol, sí. Bueno, finalmente, claro, la parte que incumple, dice FIFA, para terminar y seguir después con Rafa, la parte que incumple va a tener, que termina el contrato de trabajo sin justa causa, va a tener una consecuencia o de pronto dos, dependiendo del momento. La primera es la indemnización por terminación del contrato de trabajo que le debe pagar la parte incumplida a la parte cumplida. En el caso del fútbol, los jugadores sí tienen que pagar a veces indemnizaciones a los clubes. Yo me acuerdo por dopaje, el caso de Adrián Mutu, por terminación sin justa causa, el caso de Ariel Ortega, donde sí le tienen que pagar una indemnización al club. Y en el caso de la terminación por justa causa del trabajador, el club normalmente debe pagar valor residual del contrato. En Colombia sería solo valor residual del contrato, de acuerdo con FIFA, y lo vamos a hablar
en el próximo programa, es una indemnización reducida y tienen el riesgo, dependiendo de que cumplan con una condición o no, de verse sujetos de sanciones deportivas. Entonces, contrato de trabajo se cumple, dice FIFA y dice los reglamentos colombianos y dice el Código Sustantivo del Trabajo. Los contratos están para cumplirse. Quiere decir esto que en el caso de los contratos de jugadores profesionales solo deberían terminar por vencimiento del término o por mutuo acuerdo. La parte que incumple el contrato de trabajo, dice FIFA en la redacción española, que no es muy agradecida, la parte que rescinde deberá pagar a la parte cumplida una indemnización si es el jugador, la debe fijar el juez, si es el club, normalmente es valor residual de contrato y ya terminamos con esto. Si la rescisión del contrato de trabajo se hace dentro del periodo protegido, y ese es uno de los términos más desafortunados de FIFA, dentro del periodo protegido habrá lugar a sanciones deportivas. Claro, aquí también, Andrés, es donde se empiezan a entreverar las normas legales, los preceptos legales, Código Sustantivo del Trabajo, con los propios del fútbol. Que digamos, hablando de estas consecuencias indemnizatorias, entonces, desde la perspectiva de la empresa, si va a terminar el contrato, pues si es a término fijo, como son los de los jugadores, al menos de los jugadores pues inscritos, no pueden ser a término indefinido, entonces ahí sí la indemnización preestablecida es valor residual del contrato. Usted le firmó por 3 años, lo va a sacar al primer año, pues le tiene que pagar los 2 años restantes. En los técnicos, que los técnicos pueden tener contratos a término indefinido, inclusive hasta por obra o labor, digamos que ahí la ley en Colombia establece otra indemnización. Entonces, si se gana menos de 10 salarios mínimos, entonces por el primer año tiene derecho a 30 días de salario. Y ya si lleva más años en la empresa, por cada año adicional en proporción se le van a pagar 20 días más. Si es más de 10 salarios mínimos, y en el caso de un técnico, pues creo yo, al menos en primera, es lo más normal que se gane, es una indemnización de 20 días por el primer año que estuvo, así lo hayan despedido en los 8 días, tiene derecho a esos 20 días de salario, y por cada año en proporción sería 15 días adicionales. Y ya cuando es el jugador o quien termina el contrato, pues sí, evidentemente, y ahí es donde sí tenemos que acudir más a las normas del fútbol, porque pues, teóricamente un trabajador cuando termina el contrato de manera unilateral o sin justa causa simplemente renuncia, tiene el derecho a hacerlo, y entonces, aquí repito, bajo la ley colombiana, si yo pretendo reclamarle una indemnización, pues tengo que probarlo y casi que tengo que iniciar un proceso de responsabilidad para que lo condenen a pagar. Ya ahí es donde nos apoyamos más en la normatividad propia del fútbol, pues para hablar de esos distintos criterios que hay, valor residual, especificidad del deporte, dice otros criterios objetivos, que ahí está, bueno, valor del jugador en el mercado, si el equipo había tenido otras ofertas por el jugador, una estaba muy cerca de concretarse, entonces esa renuncia intempestiva, esa terminación sin justa causa del jugador privó al club de recibir un ingreso importante. Entonces creo ahí ya también es una labor mucho más, desde el punto de vista probatorio, es más exigente para el equipo también, pues reclamar un perjuicio, pero repito, en las normas propias del fútbol sí se encuentran más pues como unos criterios de indemnización que también debe pagar el jugador, lo cual en la legislación colombiana pues es nulo. Antes el trabajador tenía que dar un preaviso también y había una indemnización ahí consagrada, pero esas fueron normas que quedaron derogadas. Entonces por eso es que nos tenemos que amparar mucho en esa normatividad federativa. ¿Listo? Nos vemos en el próximo programa con Rafa para empezar ya a integrar justa causa, terminación del contrato de trabajo por el 14 bis, las indemnizaciones del 17, las sanciones deportivas, el periodo protegido, y cerramos así el tema de terminación del contrato de trabajo. Bueno, muchas gracias. Un abrazo. Nos vemos. Don Andrés, para Luis y para todos los oyentes. Un abrazo. Gracias.